Bienvenidos a otro podcast de Hostel Achalay, Charlas Viajeras. Estamos acá con una persona muy especial para nosotros. Se autopercibe italiano, aunque tiene pasaportes múltiples, y llegó acá en un momento donde el mundo se estaba cerrando y se tuvo que quedar. Y así fue como se volvió rápidamente en un integrante de nuestra familia. Así que hay un montón de anécdotas de viajes, se abren las fronteras, él se vuelve a ir, pero siempre vuelve a Bariloche. Volvió 2 veces más, cuando para mucha gente del hemisferio norte el viaje por Sudamérica es el Once Life Trip, y vos siempre elegís volver a Bariloche, así que bueno, bienvenido, es un gusto Gracias. siempre verte, así que... y recordar anécdotas Medio locas. medio locas. Bueno, la primera pregunta es, Emma, ¿cómo apareció Bariloche en tu ruta? ¿Cómo fue ese primer viaje que dijiste voy a Sudamérica? Y de golpe estaba Bariloche ahí en el mapa. Y después, bueno, justo cómo fue que llegaste a Chalai. Pero, ¿cómo apareció primero el destino dentro de tu mapa, no? Claro, mira, la Patagonia era un lugar que quería ver y también llegaba un poco cansado del viaje porque hace unos meses estaba viajando y entonces pensé, me gustaría un lugar que no sea demasiado pequeño ni una ciudad, donde descansar, ver naturaleza y donde disfrutar. Y entonces así apareció Bariloche y busqué un sitio, quería parar un rato, como un mes, Sí, dos, quizás no año y medio, pero sí, claro. es otra historia. Y entonces vi que mucha gente dice, ah, sí, tuve una muy buena experiencia de trabajo en Achalay, la gente, Pablo, Flor, son muy buenos, ¿ah? Y entonces escribí un email. Y unos días más tarde llegué acá, hablaba poco castellano, Sí, lo recuerdo pero mucho. he Bueno, hablado, ahora has ya, avanzado muy sí, bien sí, sí. entre los 5 idiomas que hablas. Sí, sí, sí. Entonces le agregamos un idioma más y así empezó toda acá mi experiencia en Achalay. Y para poner en contexto, porque dijimos que empezaste a viajar cuando el mundo se cerraba. ¿Qué fecha? ¿Fue antes Yo, del COVID? ¿Estaba ahí? sí, final de enero. En los últimos días de enero llegué a Argentina y unas 2 semanas después a Achalay, en Bariloche. Y un par de semanas, quizás 3 semanas después, empezó el COVID. Lejos primero Claro, y mucho era más cerca alguien, después. un chino que no cocinó murciélago, arrancó así la historia. ¿Qué sentiste cuando dijiste, che, pará? Porque bueno, yo te lo puedo explicar desde el lado del hostel. Uy, Claro. la gente de golpe se iban cancelando reservas porque se decía que se iba a cerrar el mundo, ¿no? Ya habían empezado en otros países, pero de golpe cada vez era más cerca, porque al principio cuando fue en China, para Argentina era, está re lejos eso, ¿no? Sí. No va a llegar, y en 2 meses ya estaba acá. ¿Y vos qué sentiste? Como, che, me va a tener que quedar acá, porque de golpe Sí, se cerró, no había chance. yo tenía planeado ir más al sur, Torres del Paine, también a Chile y todo, tenía ya la reserva, pero mis padres eran en el norte de Italia, que era el lugar donde después de China había más Más casos. quilombo, muertos, o sea, cosas feas. Entonces, mi intuición me decía, mejor quedarme en Bariloche, donde ya conozco a vos, a otra gente que trabajaba acá y todo, y no quedarme en un pueblito muy chiquito, más al sur de la Patagonia, más frío, más problemas potencialmente. Y entonces elegí quedarme acá pensando que podía empeorar. Y de vez en cuando me gusta tener razón, esa vez no. Hubiera sido mejor ser equivocado, pero también me alegro que me quede acá. ¿Y cómo fue la incertidumbre esa? Porque de golpe, si yo voy a recorrer Sudamérica, a decir, elegiste acá, pero más allá de decir, de la conciencia, del momento de conciencia, si yo elijo Bariloche porque conozco gente, etcétera, el momento de decir, ¿cuándo puedo volver a mi casa? ¿Cuándo puedo seguir viaje? Esa incertidumbre como viajero. Claro, difícil, también porque yo no tenía una casa en ese momento, porque estaba en un año sabático y estaba al final de mi año sabático. O sea que yo quería, llegaba al final de Argentina, un poco de Chile y ya. Pero de repente con esa situación y viendo también, mi mamá me acuerdo se enfermó, yo estaba acá llamándola con mi mamá que Sí, tenía COVID, tal cual. es feo y tampoco se podía hacer mucho, ¿no? Porque Claro. si hubiera sido allá no podía hacer mucho, acá menos, y no, la verdad no sabía, terminé quedándome 15 meses en la Patagonia. El inicio era como que se queden en la casa hasta el jueves, el próximo jueves.
el jueves siguiente, bueno, año y Claro, medio sí, después un año me y medio fue. después. Y bueno, entonces sí, día a día, como ¿Y, todos. y qué encontraste en el hostel en ese momento? En el hostel encontré, bueno, unos amigos, lo que ahora sé que son amigos, en esa época eran personas que recién había conocido, con las cuales me llevaba bien, pero nos quedamos varados, gente de varios países, argentinos, pero también Venezuela, un colombiano americano, Charlie, Charlie, un beso a un Charlie. abrazo a Charlie. Y yo, que bueno, otro quilombo de nacionalidades, y nos quedamos todos acá, sí, con incertidumbre y con miedo, porque en el inicio ese COVID estaba mucho miedo. Sí, sí, es verdad. Era muy estresante. Las reglas en Argentina, creo que después de China y Corea del Norte, eran las más rígidas del mundo, Sí, sí. ¿no? Que nos paraban en la calle con el DNI. Bueno, no sé, era muy complicado todo. Pero sí, Achalay después se transformó. Dice que Achalay es familia acá. Y bueno, más de lo que uno habría supuesto en antes de venir, ¿no? Claro. Porque al final vivimos acá meses y meses, ayudándonos como podíamos. Comíamos juntos, estuvo, dentro de todo, nos teníamos el uno al otro, ¿no? Sí, sí. De- de- Se ve que se me comíamos quedó bien, un comíamos poco bien. de comida, se me quedó, pero sí, estuvo muy rico todo y muy, sí, una experiencia interesante. Hablando de experiencias, ¿alguna anécdota que digas, fue una locura? Hubo varias, Tengo, sí, varias, sí. pero hay una que es como, Y sí, la verdad sí. Cuando casi nos quedamos presos, porque la policía pensaba que estábamos haciendo una fiesta clandestina, aunque estábamos cumpliendo con todas las medidas, ¿no? O sea, era una noche en la cual habíamos elegido poner todos los nombres en un lugar y pescar el nombre de otra persona y vistiéndose como se vestía la otra persona. Entonces, algunos hombres están vestidos de mujeres. Yo estaba vestido de Carlos. Estamos todos... Bueno, había hombres en falda, por ejemplo. y con barba, y con barba, sí, Barba y sí, falda. sí, maravilloso. Hermoso. Un saludo a Dixon también, entonces. Sí, sí, a Dixon ahí. Y cuando llegó la policía, estaba Dixon con su barba y la falda. Habíamos hecho quilombo porque otra amiga había hecho, ¿te acordás que era el beer pong? El beer pong, Entonces, sí, después de tantos intentos, pudo lograr poner la bola finalmente, en sí, A, hicimos un ruido, parecíamos la 12 de claro, boca. sí, Hicimos un quilombo loco. Y en ese momento llega el policía y teníamos que explicar, tuviste que explicar que no era una fiesta clandestina, sino que vivíamos acá, que estábamos compartiendo la casa como una familia, como con cualquier grupo de personas que vive juntos. Y bueno, no fue fácil, creo, explicar eso. y a él y a los 5 patrulleros que estaban en la puerta, nos costó convencerlos, pero Sí, se pudo finalmente. Tuvimos que llamar a la gobernadora, fue un problema bárbaro. y bastante complejos. Fue complejo, pero hoy lo recordamos con una sonrisa. Es una buena historia ahora, Sí. que no estamos en prisión. No conociste las prisiones Qué argentinas. bueno. Y más allá, porque vos también tenés tu Manu Travel to Places, ¿no? Entonces me imagino que tenés, aparte de esa historia o de las que hemos vivido juntos, tenés algunas anécdotas que deben ser muy, muy lindas. Y como Achalay, el podcast se trata de historias viajeras, un poco es alguna otra anécdota que no sea del COVID o de hombres vestidos de mujer acá en Machalay, sino de algún otro lugar del viaje que digas, che, esto es una anécdota muy linda para que alguien la pueda escuchar. Y quizás el día que me perdí en la selva en Camboya con un amigo finlandés que me había prestado su camisa blanca porque me había quemado por el sol. Bueno, yo soy muy blanquito. Sí. Me quemé el día anterior, estaba muy quemado y no quería ponerme una chaqueta. Entonces, chico me prestó su camiseta blanca. Teníamos que ir por el otro lado de la isla cuando nos reperdimos porque el mapa era viejo, era el del año anterior y la selva se había comido el sendero, si se puede decir así. Y entonces nos encontramos perdidos para 7 horas, 6, 7 horas hasta el atardecer en la selva. Encontramos otras personas perdidas por ese mismo mapa que no vayan a nominar. No vamos a darle publicidad porque se va a perder más gente y no es la idea. Y yo terminé estando ahí vestido todo elegante, no me quería morir tan elegante en la selva de Camboya, utilizando mis brazos como machete para crear Con la camisa blanca. Con la camisa, casi muerto pero elegante, con la camisa blanca utilizando el brazo como machete.
Y sí, saliendo de esa situación difícil que después se vuelve en una anécdota, pero ahí vi otra persona tuvo ataque de pánico, y obviamente es horrible. Yo quería salir, o sea, dice, nos vamos a morir acá, me siento acá. Y yo decía, no, ese es el plan B. Claro. Primero vamos a intentar salir. Intentemos salir primero. Sí, uno aprende de sí mismo, de cómo reacciona, de cómo puede llevarse en situaciones difíciles, porque los viajes en Instagram parecen perfectos. Claro. El viaje, lado B también. el viaje son muchas horas de bus, muchas complicaciones, planes cancelados, cambiados, de vez en cuando algo peligroso. Pero bueno, uno crece y son esas cosas que después hacen crecer a una persona, ¿no? Enriquecen. Sí, como ver a Dixon con la falda. Sí, como ver a Dixon en falda. Che, y ahora estás en este viaje, en este segundo viaje post-COVID, sería el tercero, sería el segundo después de COVID, ¿no? Sí. Que viniste a Sudamérica. Estás como recorriendo y tratando de reconectar historias de gente, ¿no? Pero no una historia de viaje, sino desde un lado diferente. Contanos un poco de esta nueva idea que está buenísima. Y hablando de historias viajeras, nos parece que estaría súper bueno que puedas contarnos y qué es el proyecto y luego desde dónde querés que se vean esas historias viajeras. Bueno, la ironía es que mi Instagram, que utilizaba muy poco, es Manu Travels to Places, Manu viaja a lugares, con un enfoque obvio en los lugares. Y me di cuenta que viajando lo que siempre hace el viaje son las personas, sí los lugares son lindos y me encanta verlos, pero son las personas que encuentro, las experiencias que comparto, las historias que escucho y como persona curiosa a la cual me gusta el contenido de viaje, pero muchas veces es repetitivo, ¿no? 3 cosas para ver en Bariloche, 5 restaurantes en donde ir en Nueva York, qué sé yo. Y pensé, pero esos siempre son los lugares, mientras lo que yo creo que es más interesante son las personas. Que también es interesante. Y entonces pensé, ¿por qué no intentar compartir historias de personas que encuentro en mis viajes? Está más enfocado en personas locales y no en viajeros, para que no se repita, no, como estaba cansado del trabajo y ahora quiero viajar 3 meses, sino que son personas de distintos lugares, de uno que fue amenazado de muerte por entrar en una pandilla en El Salvador cuando aún había a una mujer que desafortunadamente fue abusada por el marido y su familia no quería que divorciara, diciéndole que Dios lo cambiaría y que quizás era su culpa si él la pegó. Y Sí. como historias muy duras, no necesariamente duras, sino lo que una persona quiere compartir y después uno sigue con las preguntas y la curiosidad y puede descubrir muchas historias interesantes. Tristes, pero también felices y mucho más positivas que esos 2 ejemplos. De golpe después la gente termina surgiendo de las cenizas como el ave fénix, ¿no? Por decirlo de una manera. Vos sos un viajero, un enamorado de viajar. Y siempre en Achalay lo que vemos es que hay mucha gente que llega al hostel y sueña con viajar y no se anima a dar ese paso, ¿viste? Es como, ¿qué le dirías a esa persona que está esperando el momento ideal para salir a viajar? Es como cualquier cosa, es como decir voy a estar feliz cuando estaré casado o tendré hijos o compraré el auto nuevo o un nuevo buzo. Y después la felicidad, o sea, tienes que buscar en el momento, ¿no? Y tienes que crear las condiciones. Momento ideal, quizás para alguien pasa, pero es muy, o sea, momento, no, siempre uno tiene algo, el trabajo, un proyecto, quiero cambiar algo, pero quiero más dinero, tengo otro plan. Entonces yo creo que uno tiene que crear el momento ideal y que a través también de momentos difíciles, como dijimos antes, el viaje no es la foto de Instagram, sino todas las experiencias buenas y malas que hacen el viaje, que te hacen crecer, descubrir lados que te gustan y lados que no te gustan de vos, y que contribuyen y que te enriquecen. Y yo creo que eso se tiene que crear, obviamente uno necesita también un poco de dinero, pero uno puede crear las condiciones también y viajar de manera barata o bastante. Ahora la Patagonia no es ideal para eso, pero Sí. que uno puede viajar también trabajando en lugares y quedándose un poco más. Y la gente también ayuda. Y hay veces que te invitan a comer algo a su casa o te pueden hospedar o que, no sé, hay mil maneras Hay de que estar bien viajar. predispuesto a que sucedan las cosas. Sí, y no tener miedo y no escuchar quizás lo que decían los padres cuando eras pequeño, de tener miedo a la persona que no conoces.
Claro, ¿no? Siendo Está abierto. muy bueno eso que traes, porque es como nos marca mucho, ¿no? No hables con extraños. Yo se lo digo a mis hijos. Pero bueno, a los que tienen 9, ¿no? Pero capaz ya de Claro. adulto, un poco más abrirse a romper esa barrera, ¿no? Cuando uno viaja. Yo creo, la verdad, y eso, y salir de la zona de confort y botarse en aventura, siempre con, si ¿cómo se dice? Si uno siente adentro que una persona es muy, quizás es mejor escuchar su presentimiento, Sí, la pero otras intuición. veces yo, sí, intuición, yo muchas veces me dejé llevar en situaciones donde si uno lo escribe en un papel sería, él se fue con un desconocido en un auto en la Claro, noche, es lo que claro, mamá decía de no hacer, claro. pero me llevó a conocer y a compartir momentos, experiencias que si no, no habría vivido. Están en la rutina clásica, vamos a decir, que uno tiene quizás de oficina, claro. Perfecto. Bueno, ya saben entonces, a no tener miedo, confiar en la intuición y a mandarse. El viaje hay que hacerlo y se va dando también en el momento, ¿no? Sí, En el momento del viaje mismo va evolucionando. absolutamente. Así que bueno. Y te regala cosas que si no nunca podrías vivir, ¿no? Y sí. Muy Así bueno. bien. Si te gustó esta entrevista, suscríbete. Abajo tenés todas las otras entrevistas que hemos hecho. Podés elegir un tema también para que tratemos. La idea es tener historias viajeras y si tenés alguna historia para compartir, buenísimo. Nuestras redes, las de Emma. Y muchas gracias, che. Gracias Gracias, a vos, un amigo. placer. Siempre bueno volver a verte. Muchas gracias, igual para mí. Chao, hasta luego.